Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Comencemos el esmaltado utilizando un color rosado. También puedes utilizar otro color. En este caso yo estoy utilizando pero te serviría igualmente un beige o un color nude, también un blanco. Y lo que voy a hacer es aplicarlo únicamente en una uña, que es donde luego haremos la decoración. El resto de las uñas vamos a esmaltarlas ahora con este esmalte en color azul. Voy a aplicarlo en todas. Y luego recuerda siempre que puedes limpiar los laterales con un palito de naranjo, algodón y removedor de esmalte o la acetona de tu preferencia. Pueden seguirme en mis redes sociales, los enlaces directos están en la cajita de información, o también me pueden encontrar buscándome, como aparece siempre aquí en una esquina del video. A propósito, todos los esmaltes, cada uno de ellos, incluyendo la base y el brillo de acabado, incluso también la laca mate, son de secado al aire porque son esmaltes tradicionales. Yo apliqué 2 capas de esmalte y luego de que se secó perfectamente, apliqué esta laca mate, como pueden ver, para poder trabajar de una mejor forma o más fácil con las pinturas acrílicas. Ahora voy a utilizar pintura acrílica en color negro y un pincel para detalles de 7 milímetros, con el que voy a hacer una línea bien delgadita, un poco curva, porque ahí luego vamos a añadir algunas hojas formando una rama. Para que la línea quede bien delgada, lo que tienes que hacer es cargar el pincel y luego descargar un poquito el exceso de pintura para que así no quede demasiado gruesa. Yo quiero que las hojas que voy a hacer ahora tengan forma de gota, por lo tanto voy a comenzar utilizando un puntero con el que voy a ir añadiendo algunos puntos para luego terminar de darle forma a las hojas. Primero coloco mi puntero, es decir, para formar la primera, en el extremo. Luego voy añadiendo uno a cada lado de forma que coincidan. Ahora con el pincel para detalles y la pintura acrílica voy a llevar la pintura desde el punto hasta la rama, y en el caso de las hojas de los lados vamos a hacerlo de forma que descienda, no que quede completamente horizontal la línea, sino hacia abajo para darle esta dirección a las hojas. No tiene que quedar perfecto, tú vas a ver que al final se va a ver igualmente precioso. Esto también puedes hacerlo con el mismo puntero, es decir, haces el punto y desplazas luego el trazo hacia el centro con el mismo puntero, como ya te decía. No es necesario utilizar un pincel, pero para mayor precisión yo lo hago así. Yo utilizo, para que sequen un poco más rápido los esmaltes, ya luego de terminar todo el trabajo, unas gotas secantes que compré aquí en un supermercado en Canarias, que los que vivan en España sabrán, en Mercadona, pero pueden conseguirlos de diferentes marcas y por lo menos a mí me resulta bastante bien, pero no es algo necesario porque los esmaltes secan solos al aire. Añadimos otras 2 ramitas. Estas van a ser un poco más pequeñas que la principal y van a iniciar desde la base, inclinadas un poco hacia el centro. Una va a estar por debajo y la otra casi a la mitad de la rama principal. Ahora voy a utilizar 2 tonos de pinturas acrílicas. Una es un azul intenso, un azul marino, y la otra es un azul un poco más claro. Los voy a mezclar con la ayuda de un puntero sobre la superficie donde yo cargo y descargo el pincel, porque no tenía un tono intermedio, así que decidí mezclarlos para que se pareciera un poco más al tono de mi esmalte.
Ahora lo que estoy haciendo es cargando mi pincel angular número 2 con la mezcla que obtuvimos de colores y lo voy a descargar un poco para que no tenga excesos. Donde hicimos la rama que está un poco más arriba, haremos 2 pinceladas en forma de gota, una al lado de la otra, formando un corazón. Repasamos nuestros trazos siempre que sea necesario y todas las veces que requiera. En este caso también puedes hacer una sola pincelada que tenga forma de abanico o de gota, pero un poco más ancha o más grande. Pero yo creo que para el siguiente paso se va a notar mejor la pincelada que vamos a añadir luego haciéndolo de esta manera. Volvemos a utilizar nuestro puntero, pero en este caso para hacer un pequeño botón en la ramita que hicimos abajo, y luego con nuestro pincel para detalles le terminamos de dar forma. Va a tener también forma de gota, pero el extremo va a estar hacia afuera. Limpiamos nuestro pincel y lo volvemos a cargar, pero en este caso con pintura acrílica en color blanco y la mezcla de colores anterior. Cargamos y descargamos nuestro pincel para quitar el exceso de producto y para que se maticen ambos colores. Recuerda siempre hacerlo sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación. Ya sabes que si has llegado hasta esta parte del video, me gustaría que me lo dejes saber en los comentarios, pero en este caso con un corazón en color azul. Colocamos nuestro pincel en el centro y en la parte inferior de las 2 pinceladas anteriores. Comenzamos a hacer nuestro trazo o pincelada en forma de gota, desplazándolo ligeramente hacia arriba, y cuando lleguemos a la parte superior lo volvemos a desplazar hacia abajo, pero en sentido contrario, para darle forma y cerrar la pincelada en el mismo sitio donde la comenzamos. Con nuestro pincel para detalles, el que hemos estado utilizando hoy, y pintura acrílica blanca, haré un pequeño trazo desde la parte superior hacia abajo y el centro, que tenga un ligero movimiento para darle forma a nuestro botón. Continúo con estas piedrecitas pequeñas tornasoladas de aquí y las quiero colocar en algunos sitios de mi diseño. Con un lápiz o punta de cera voy a colocar la pedrería, cada una en su sitio. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Me ayudaría muchísimo si me ayudas interactuando con el video, es decir, regalándome un me gusta, un comentario y también compartiendo en tus redes sociales. Esto es algo que no cuesta nada, pero que a mí me ayuda muchísimo. A mí me gusta hacer diseños que sean un poco más complejos, porque así practico y de paso les muestro a ustedes cómo yo lo hago. Pero también tengo que reconocer que me gusta muchísimo hacer este tipo de diseños que son bien sencillitos. Además, porque sé que a ustedes también les gusta, me lo han dicho mucho en los comentarios, y la aceptación que suelen tener estos diseños es mucho mayor de lo que quizás tiene otro tipo de diseños. Por lo tanto, he decidido hacer este que seguramente a ustedes les va a gustar y puede que hasta lo repliquen. A mí me gustaría que me digan en los comentarios qué estilo prefieren, algo más sencillo o algunos diseños con detalles más complejos. No puedo dejar de agradecer a todos los que ya me siguen en Facebook, porque ya somos más de 100.000 por allá, tanto en el grupo como en la página. Estoy súper contenta con esto y agradecida primero que todo a Dios por seguirme ayudando en cada uno de mis proyectos y a ustedes por siempre apoyarme y darme tanto cariño. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.